Oración para antes de leer la Sagrada Biblia. Dios de nuestros padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y con tu sabiduría formaste al ser humano para que gobierne la creación y la guíe con santidad y justicia. Concédeme la sabiduría que te acompaña en tu trono. Tú sabes que soy débil y que si tú no me envías tu sabiduría, no tendré jamás la verdadera prudencia, y que mi pequeñez no me permite el completo conocimiento de lo que más me conviene. Sin la sabiduría que procede de ti, soy poco menos que nada, pero la sabiduría que te asistió cuando hacías el mundo me enseñará lo que es más grato a tus ojos y más provechoso. Envíala desde tus santos cielos para que me asista en mis lecturas y trabajos y me guíe prudentemente en todo mi obrar. Te lo suplico en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Alejo Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al viernes 17 de abril del 2026. En sala nos van a acompañar los hermanitos del grupo de oración de Castilla. Bienvenida Milenita, que más adelante va a estar con nosotros. Dios la bendiga y Dios bendiga a todos los demás hermanitos que nos ayudan todos los días, se levantan temprano para preparar, para alistar y para hacer esta liturgia. Dios bendiga a todos los hermanitos que nos ayudan con con el compartir, con el extender a través de las redes, a través del WhatsApp, de YouTube, de Facebook, esta liturgia. Dios les bendiga de todo corazón. Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NECI. 301-551-2161. Dios les bendiga. Dios bendiga de todo corazón sus vidas. Dios bendiga de todo corazón sus servicios. Vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que nos dé su gracia. Le vamos a pedir al Señor que derrame su sabiduría sobre nosotros para que podamos entender la palabra, comprender la palabra y compartir la palabra adecuadamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, muy buenos días. Te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Padre, nos entregamos a ti, te abrimos nuestro corazón, nos disponemos para que tu Santo Espíritu nos acompañe, nos asista. Tómanos, Señor, en este momento. Lávanos con tu bendita y preciosa sangre. Límpianos y purifícanos integralmente. Y que la gracia de tu Santo Espíritu se derrame en nuestras vidas. Señor, también te pedimos que asistas la vida de todos los que escuchan esta liturgia. Los bendecimos, los lavamos con tu sangre preciosa. Desatamos en ellos la gracia de tu Santo Espíritu. Los lavamos con tu sangre para que sean completamente libres, mi bendito Dios. Bendecimos sus mentes, sus oídos, sus corazones, su inteligencia. Todo eso lo bendecimos, lo lavamos en tu sangre preciosa. Y te pedimos, Padre, que por tu Santo Espíritu, al leer, al escuchar, al compartir, podamos descubrir tu voluntad, lo que tú quieres de nosotros, lo que tú esperas de nosotros. Nos disponemos para ti, mi bendito Dios. A ti sea la gloria por siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a compartir las lecturas, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a los apóstoles y dijo: Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres.
Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo, no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá. Pero si es cosa de Dios, no lo lograréis. No lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el pueblo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y, al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tanto? Jesús dijo: decía la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracia y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada
que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es el verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a darnos unos segunditos, vamos a permitir que la palabra de Dios baje de nuestra mente, de nuestros oídos y sentidos al corazón. Queremos tener oídos de discípulo, Señor. Queremos tener corazón de discípulo. Danos la gracia de que podamos discernir tu palabra, alimentarnos de ella. Amén. Como algunos de ustedes saben, mis hermanos, estamos estrenando ya grupo de oración. Los miércoles a las 4 de la tarde nos estamos comenzando a reunir un pequeño grupito de hermanos en el barrio Aguas Claras, de las 4 a las 6 de la tarde, miércoles. Más arriba de San Cristóbal, unos 10 minuticos más arriba del barrio San Cristóbal Sur. Y les decía a ellos, porque se va a ver el grupo de WhatsApp del grupo de oración, y les decía, les va a llegar todos los días la liturgia de la palabra. Y les decía por qué nosotros hacemos este ejercicio, este servicio. Y es porque nosotros procuramos hacerlo de una manera distinta. No tomamos el Evangelio por separado de la primera lectura, ni la primera lectura por separado del Evangelio, ni el Evangelio de la primera lectura por separado del Salmo. Es como si nosotros colocáramos las tres lecturas una al lado de la otra. Primera lectura, Salmo y Evangelio, y trazáramos una línea transversal buscando cuál es el tema del cual nos quiere hablar la liturgia. Claro, tomamos apuntes, tomamos detalles, miramos muchas cositas, pero casi siempre procuramos tener esa línea en la que sabemos cuál es el tema que nos quiere dar cada día la Biblia, de tal manera que no nos dispersamos, aunque nos alimentamos de muchos puntos, pero no nos dispersamos, sino que tratamos de centrarnos en eso. Y yo les decía, no en vano, cuando nuestra Iglesia Católica hizo la liturgia, armó la liturgia, que no tenían tantos adelantos científicos como hoy los tenemos, tuvieron que haber sido totalmente guiados por el Espíritu Santo para poder armar durante 3 años esta liturgia y así poder leer la Biblia completa. Entonces, para no desaprovechar eso y para resaltar que ese es uno de nuestros anhelos,
y por eso somos diferentes. Hacemos la liturgia entre laicos. Todos nosotros somos laicos, los que hacemos la liturgia. Sin embargo, procuramos ser lo más fieles a lo que la liturgia nos quiere enseñar. Bueno, no sé si ya habría llegado Milenita. Si no, mientras tanto le doy la palabra a Claudia, por favor. A Nancy, por favor. Sí. Sí, muy buenos días. Bueno, yo me preguntaba cuando escuchaba la palabra del Señor, ¿cuántas veces he escuchado este pasaje de esa multiplicación? Y realmente yo digo, así la escuché 1000 veces, nunca le podré sacar el fruto o exactamente todo lo que me quiere decir el Señor, porque siempre algo nuevo habla en mí, algo diferente, algo hace inquietar mi corazón. Y veo como el Señor, con algo tan sencillo, Él todo lo sabe y Él todo lo puede. Ayer nos decía la palabra, Él está por encima de todo, por encima de todos. Él es todo, el todo. Sin embargo, sigue contando con nosotros. Él cuenta con nosotros. Él no nos necesita, pero nos quiere ahí, nos quiere tener ahí. Y con algo tan sencillo como 5 panes y 2 peces, da de comer a muchos en la parte física, biológica, material, la comida física. ¿Qué no hará si nosotros le damos nuestra pequeñez, nuestro nada? ¿Qué no hará si nosotros decimos, aquí podemos decir, hay un muchacho que tiene 5 panes, dije, y 2 peces, dijeron. Nosotros podemos decir, no tengo nada, Señor, no soy formada, no tengo, no cuento con el suficiente tiempo para hacer todo lo que tú quieres que haga, no sé qué sé yo, puedo decir, pero lo que tengo te lo doy, así como al comienzo de la Pascua dijeron Pedro y Juan la persona que sanaron por la gracia de Dios, lo que tengo te lo damos. Mire todo lo que el Señor puede hacer si yo le digo mi nada. Tome, Señor, mi nada, lo que tengo, mi sencillez. Yo en lo personal tengo un computador y tengo la intención, el deseo, aunque imperfectamente aquí estoy, Señor. Y el Señor cómo multiplica. O sea, eres experto en multiplicar. Y entonces quiero decirle, aparte de que tengo, como dice el Salmo, habitar en la casa, pero recordemos que el Señor no tiene una casa fija, la casa es la tierra entera. Entonces quiero ir a esa tierra y llevar ese evangelio, llevar esa palabra, llevar mi testimonio en medio de mi pequeñez y Él la multiplica. Así de sencillo, sí. Así de sencillo y como dice la primera lectura, como dijo Gamaliel, sí, Gamaliel, yo simplemente ahí voy caminando, el Señor me va mostrando y si es de Dios y si es la voluntad de Dios, pues esto va a prosperar. Si no, mis intenciones, mi trabajo, lo que le doy, va a prosperar. Él lo va a bendecir, lo va a guiar, como la oración que nos enseñaba Norma en estos días. Él me respalda y me ha respaldado. Es que yo creo que cada uno de nosotros se nos pusiera más a dar los testimonios de cosas tan extraordinarias de la manera que el Señor nos ha respaldado, no solo en la misión, sino en la vida diaria, en la cotidianidad. No nos alcanzaría una enciclopedia, no nos alcanzaría aquí el tiempo. Y sí, respalda, sí es de Dios y el Señor tiene muchísimos propósitos con nosotros, a través de nosotros. Dispongámonos. Es simplemente disponernos, no importa nuestras circunstancias, no importa nuestra edad, la edad es un número, no importa nuestra capacidad, entre comillas, nuestro intelecto, no, simplemente disponernos, Señor, esto tengo, esto lo doy,
y quieres darle de comer a muchos con estos, si quieres a través de este instrumento imperfecto salvar al Señor. Esto es lo que tengo. Muchas gracias. Gracias, Dorita. Creo que ya llegó Miredita, que nos puede ayudar a coordinar y luego a compartir la palabra, por familia. Buenos días, sí, señor. Dorita, adelante. Buenos días, hermanitos. Buenos días, Mili. Bueno, en mis recuerdos de niñez, en la casa siempre se decía a la hora de la comida o a la hora del almuerzo, pues cuando suele a veces llegar una visita intempestiva donde comen 4, comen 5 o más, o lo que sea. Y la olla de la cocina materna siempre como que se agrandaba para compartir la mesa. Hoy las lecturas me recordaron eso, como el Señor, cuando uno se dispone, como lo estaba diciendo Nancy, de pronto uno en su pequeñez, en su poquito entender, pero con el corazón dispuesto, el Señor habla, el Señor nutre, el Señor comunica, sobre todo como que toca corazones, así como estamos hablando de saciar el hambre física de alguien, llegar justo a tiempo con ese platico de comida, pues así, el Señor lo hace con nosotros a diario en esta hora y momento. Siempre nosotros estamos aquí porque necesitamos ese alimento, ese nutrimento. El Señor en su perfección sabe cómo nos va guiando. Y ya yéndonos a la primera lectura, pues sucedía lo mismo. Sabemos que los fariseos eran cuadriculaditos como un baldosín. La fe de ellos era exacta. No se salían porque no, porque ellos así lo creían y creían que estaban haciendo lo que debían. Pero ¿qué pasaba? Al llegar los apóstoles, al irse metiendo, al ir enseñando, digamos, una nueva manera, van descubriendo. Ellos de pronto no se dan cuenta que se están entregando de pronto a esa fe de esos otros. De pronto lo hacen más por temor, por las revueltas que puede suceder, pero se van dando cuenta de que ese del que están hablando es un Dios de poder y no lo pueden callar, no se pueden meter ahí porque esos son los signos que el Señor va haciendo a través de los tiempos, de manera imperceptible o de manera física, si es el caso. Entonces, pues a mí me habla hoy de la grandeza del Señor y de los caminos que Él elige y de los pequeños que elige para llegar a todo su pueblo. Es como la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Muchas gracias, Dorita. Adelante, Graciela. Buenos días para todos y muchas gracias. Bueno, aquí en las lecturas cada día nos dejan mensajes de verdad de respiro, ¿cierto? De alivio. Nos damos cuenta aquí como este señor, él es un fariseo, Gamaliel, ¿cierto? Sí, señora. Él es quien nos invita y nos da como ese ejemplo, sabiendo que es un fariseo, tiene la prudencia, ¿cierto? De pronto llamar a estos israelitas y decirle, oye, dejemos así, dejemos quietos a los apóstoles, porque ellos eran los que estaban llevando la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, si la obra viene de Dios, nadie podrá destruirla.
porque los apóstoles, aun siendo que los encierran, que los agarran y aun siendo perseguidos, se alegran por llevar el nombre y por llevar la palabra del Señor. Y este Señor le dice a los israelitas, cuidado, ¿cierto? Ellos recuerdan en un pasaje atrás cómo a otro fariseo lo lastimaron, ¿cierto? Entonces ellos en cierta forma sí tienen temor y tienen miedo. Entonces acá nos enseña a confiar en Dios, e incluso cuando haya oposición, no todo lo que parece débil está destinado a fracasar, porque si Dios está detrás de nosotros, nosotros permanecemos también. Y entonces se ve la fe, ¿cierto? La alegría en medio del sufrimiento. Y nos muestra esa fe lo que tuvieron los apóstoles. Ellos no les importaba que los encerraran, que esto, que lo otro, que los maltrataran. Ellos siempre llevaban ese mensaje, la palabra del Señor. Entonces tuvieron esa fe y esa fuerza y ellos sabían que el Señor los respaldaba, como se dijo ayer, ¿cierto? El Señor siempre nos respalda. Y en el Salmo dice que es tener confianza y, y saber que caminamos con integridad al Señor. Nos invita a examinar nuestro corazón y a mantenernos firmes en la honestidad, incluso cuando otros actúan con injusticia, porque el Señor es justo y Él lo que quiere es eso, la justicia. Entonces la verdadera seguridad no está en evitar problemas, sino en vivir la coherencia con Dios, el amor de Dios. Y en la multiplicación de los panes nos damos cuenta, es alimentar la multitud con pocos panes y peces. Y muchas veces uno va a servir el almuerzo y ¡pum!, llegó una visita. Y pues obviamente uno trata de dar un plato más o extender más, pero mira que se le multiplica a uno el alimento en la mesa y qué agradable es servir un plato de comida con mucha gratitud. Aquí me pasa a mí en mi trabajo que estoy acá y cuando yo me doy cuenta alguien me llega con una bolsada de comida, de frutas, limones. ¡Ay, qué rico, qué delicia! Yo le doy gracias a Dios y de verdad le doy muchas gracias a la persona que lo trae y orar por esa persona para que le siga yendo bien, porque mira, él no se queda con toda esa fruta en su finca, sino que él reparte. Se imagina cómo es traer esa cantidad de fruta, recogerla, traerla, venir hasta las casas de uno y traerlo. Eso es una multiplicación de alimentos, ¿cierto? Entonces nos recuerda que nosotros también podemos hacer lo mismo, ofrecer un plato con mucho amor, puede hacer mucho y que Dios nos muestra que con poco que ofrecemos hacemos mucho y a veces creemos que no tenemos suficiente, no, ni tenemos tiempo, no tenemos recursos ni esas fuerzas, pero en manos de Jesús todo se multiplica y también nos invita a ser generosos y a confiar en la providencia divina y siempre pensar que nunca nos va a faltar nada si estamos con la presencia del Señor. Amén. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Claudia, adelante. Muy buenos días, Milena. Bueno, aquí en el Evangelio nos habla de uno de los milagros que hizo nuestro Señor con la repartición del pan. Y muestra a sus discípulos y a las personas todo lo que él lograba hacer. Y es una enseñanza para nosotros. Nunca desconfiar de su providencia. Que cuando damos, que cuando aportamos sin importar lo que nos quede, el Señor está ahí para que no nos falte nada. Cuando damos, Dios nos dará según también su voluntad, pero cuando se da con amor, sin pesar, sin esperar nada a cambio, y más bien sintiendo esa alegría de aquella persona que recibe y cuánto lo necesita. Y esto agrada muchísimo a Dios porque es un milagro que está haciendo en nuestras vidas, de soltarnos de las cosas materiales
de lo que estamos apegados acá en este mundo, porque a veces vamos a dar algo y decimos, uy, pero es que si doy, esto me hace falta. Entonces, nunca pensar en eso. Tenemos antes que dar de lo que nos hace falta y no pues de lo que nos sobra. Y aquí en la primera lectura, así como Gamaliel dio un consejo lleno de sabiduría, nos enseña a discernir qué debemos hacer en cada situación. Él decía que lo que es de Dios nunca cae, pero lo que es de los hombres sí termina cayendo. Entonces, hoy esto también nos habla a nosotros, que en todo lo que vayamos a hacer, ya sea en el trabajo, en la familia, en los negocios, debemos pedirle a Dios que sea nuestra guía y que nos dirija todo. Igualmente, a buscar a Dios debemos tener muchísimo cuidado, porque hay muchas personas confundidas que pueden llevarnos por caminos equivocados. A veces de pronto decimos que la Iglesia Católica no nos llena y nos vamos a buscar pues a otras partes a donde de pronto nos pueden supuestamente no estar llenando, pero no realmente con las cosas de Dios. Entonces, las cosas de Dios siempre permanecen y perseveran, pero las cosas de los hombres siempre caen fácilmente. Y eso pues realmente no da buen fruto. Por eso hoy somos invitados a discernir y a confiar siempre en el Señor y dejando que Él sea nuestra guía en cada día y en cada circunstancia, pues teniendo siempre presente que Él nos respalda si caminamos según su voluntad, si confiamos en Él y si ponemos pues toda la confianza en el Señor. Y en el Evangelio vemos cómo, a pesar de las dificultades que podamos vivir, estamos estamos pues llamados a confiar siempre en el Señor, a nunca desistir, porque Él nunca nos abandona pues en nuestras tribulaciones. Bueno, ese es mi compartir de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudita. Y Ruchita, adelante. Hola, familia bella, bendiciones para todos, Dios les bendiga a mis hermanos. Bueno, con todo lo que mis hermanas han dicho, yo quiero resaltar lo maravilloso que es cómo el Señor se vale de nosotros con lo poco que tenemos, porque como lo decía María Nancy, o sea, a veces creemos que no tenemos mucho para dar, y no solamente en lo que han dicho ustedes en el compartir, y en el compartir con los demás hermanos, sino pienso yo aquí que el Señor no nos necesita porque el Señor es Dios todopoderoso, ¿no? Pero Él nos ha llamado, nos ha elegido para que nosotros también compartamos con Él esto que hemos recibido tan hermoso, como lo decíamos ayer y lo dice María Nancy también hoy, las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No nos cansaríamos, yo decía ayer, yo me quedaría con la mano levantada y jamás la bajaría porque todo lo que el Señor ha hecho en mi vida es algo extraordinario. Entonces, aquí el Señor nos habla de panes, nos habla de comida, pero yo me voy a ir a la comida espiritual, a la palabra de Dios. Y con lo poco que nosotros tenemos, podemos hacer maravillas también. O sea, esta multiplicación de los panes eh, no solamente es en las casas, en los comedores, como lo hacemos también en comunidad, sino que esta palabra nosotros podamos llevarla a los demás, porque los demás necesitan también cambiar su vida, recibir ese amor que hemos recibido nosotros, esa misericordia, que el Señor, qué bonito que necesita que de nuestro esfuerzo, que aunque tengamos poco, nosotros podamos ser más más dadivosos, más, sobre todo, más responsables con lo que el Señor nos ha dado. Porque yo siempre digo que es una responsabilidad los dones que nos ha dado, que son muchos, que podamos compartirlos y sobre todo que Él nos envía para que podamos llevar la palabra del Señor a los demás. Aquellos que también están, yo pienso acá, dice el Señor, que se sienten que a escuchar la palabra del Señor, que nos sentemos, que podamos ir y llevar esa palabra, que eso es lo más importante, que como dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, que podamos con ese amor y esa solidaridad con los demás, con nuestros hermanos, con aquellos que no han escuchado y que nosotros que ya hemos recibido, podamos dar
nosotros tenemos, aunque sea muy poco. Emilia, muchísimas gracias. Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Amén. Amén. Muchas gracias, Ruthcita. Bueno, teniendo en cuenta, Nidia, ¿quieres hablar? Sí, muy buenos días, Dios les bendiga. Pues es algo pues que a mí me ha pasado, es maravilloso. Y va con el salmo donde dice, una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Y él a diario me invita a habitar en su casa. Y como yo siempre le había pedido que siempre me levantara antes de la hora que tenía que levantarme para poder hablar con él, orar, darle gracias. Bueno, anoche me acosté tardecito y sin embargo le dije, bueno, Señor, aunque me voy a acostar tarde, estoy muy cansada, bueno, que sea la hora que me vas a llamar. Bueno, me llamó como a las 2 y me senté, oré un poquito y dije, ay, Señor, tengo tanto sueño, voy a dormir otro poquito y después sigo orando. Oré un poquito y me acosté y dormí como 10 minutos y como quien dice, párese y siga orando, y me vuelve a invitar. Entonces yo, claro, abro los ojos y digo, sí, Señor, esto ya es pereza. Y me paro y pues sí, oro y siento tan chévere, ¿verdad? Que es esa invitación que Él nos hace y a veces uno lo invitan y uno, ay no, yo no tengo tiempo, no esto. Así pasa a muchas personas, hasta en mi misma familia. Yo invito a mis hermanas, ay, no, yo voy los domingos. Y yo le digo, es que no es solo los domingos, a Dios lo tenemos que tener siempre en nuestro corazón, siempre buscar de Él, porque no solo lo vamos a buscar cuando, ay, sí, estamos bien en una necesidad o una angustia, ahí sí lo buscamos. Le dije, no, todo el tiempo debemos buscarlo y orar unos por otros y siempre de verdad sentir que Él es, que está delante de nosotros, siempre va delante de nosotros. Le digo, porque Él se va a cansar de ver que nos llama y nunca de verdad lo dejamos entrar. Entonces esto me mostraba hoy más y con esa de Salmo, pues hasta me daba la risa a mí mismo. Entonces, los invito que de verdad no nos hagamos de rogar, que es maravilloso estar en las cosas de Dios, que qué bonito escudriñar la palabra de Dios, que Él nos llama, nos invita y es muy humilde, ¿verdad? Que tiene tanta paciencia con nosotros y nosotros no valoramos eso. Entonces, eso les quería hoy contar. Amén. Amén, Nidia, muchas gracias por tu participación. Bueno, teniendo en cuenta estas tres lecturas y un poco también, claro, escuchando lo que mis hermanitas acaban de compartir, pues quisiera yo empezar diciéndoles algunas ideas clave para mí, como en estas lecturas. Tenemos muchos personajes, realmente es una lectura muy rica el día de hoy en personajes, en actitudes de cada personaje, y pues vale la pena de verdad hacerle como toda la lectura y un poco la concordancia, pero pues por el tiempo vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Entonces, tenemos en la primera lectura una persona que interviene, que de alguna manera, a pesar de que tal vez no fuera creyente, porque Gamaliel pues era muy estudioso de la ley, pero pues no nos habla de que Gamaliel haya estado convertido o realmente creyera en Jesús, pero dice unas palabras muy sabias, ¿no? Y ya ustedes, digamos, las han mencionado y las han dicho. Tenemos en el Salmo un hombre que confía, ahí encuentro yo también, igual que ustedes, la palabra confianza. Y en el Evangelio, tal vez la palabra entrega. En la primera lectura, la palabra perseverar para mí es como clave. Entonces tenemos estos escenarios y empezando por el Salmo, el primer punto de 5 punticos que quisiera tratar con ustedes en esta mañana es, pues, Dios es nuestra seguridad, ¿sí? El salmista dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? O sea, Él es mi fuerza, Él es mi todo.
Mi luz y mi salvación son Él, el Señor. Mi luz y mi salvación no son bajo mis propias fuerzas, mis carismas, no sé, mis habilidades o lo que sea en lo que yo esté confiando. En este momento el Señor es nuestra seguridad. Y si nos damos cuenta, en las tres lecturas es una constante. Él es nuestra seguridad. Él es en quien se pone todo para que lo convierta, en el que se pone nuestra nada para que lo convierta en todo. Entonces, importante que hoy nos preguntemos a nosotros mismos, pues, ¿qué pasa cuando no tengo dinero? Me lleno de temor, cuando tengo problemas me lleno de dudas, cuando no veo la salida me lleno de angustia, o realmente mi seguridad es el Señor. O sea, una cosa de pronto es decirlo, leer el Salmo, saber que el salmista dice es mi luz y mi salvación, y otra cosa muy distinta es realmente Él es mi seguridad, y esa es como una primera pregunta y un primer punto que quisiera que nos preguntáramos, si realmente Él es nuestra seguridad. Y en medio de nuestra necesidad, en medio de la necesidad que se presenta en el Evangelio, varias cosas por resaltar allí. La primera, el Señor sabía lo que iba a hacer y es casi que un poco hasta jocoso ver cómo les pregunta, ¿y dónde vamos a comprar pan? O sea, ¿y dónde vamos a conseguir pan? Entonces está allí como siempre en sus milagros y en su obrar nuestra participación. El Señor en algunos milagros no necesita la participación de la persona, no necesita la participación de nadie, sencillamente Él quiere hacerlos y los hace. Pero también hay muchos otros milagros y muchas otras acciones o obrar de Él en las que sí necesita nuestra participación. Entonces, en el momento en el que hace la pregunta, exhorta, pues ya de allí está pidiendo nuestra participación. Y ahí vemos como tres actitudes, ¿no? Entonces, la actitud de Felipe, porque Felipe de una, pues tiene como podríamos llamarlo, una fe desde la lógica, ¿sí? La lógica nos está diciendo, y no quiere decir que la lógica no sea válida, ¿sí? Pues es decir, es real. Ni con 200 denarios va a alcanzar. No va a alcanzar, esa es la lógica, pero y está bien esa lógica, pero entonces la pregunta es, ¿dónde está la fe? Nosotros, nuestra lógica nos dice que 2 más 2 es 4, pero en fe a veces 2 más 2 es 8, a veces es 16, a veces es 20, 200. Y ahí es donde pues empieza como a romper el Señor el esquema, ¿cierto? Felipe habla desde la lógica, pero pues para mí una lógica sin fe. No era, es decir, no era una mentira lo que estaba diciendo, era una realidad, pero era una realidad desde su lógica, no desde la fe. Vemos a Andrés y Andrés como que en esos pasos de fe da un poquito más, ¿sí? Tiene un poquito más de fe. Entonces él dice como, al menos no se queda en el problema, ¿sí? Ni solo en su lógica, sino que trae a alguien, o sea, como que da una solución. A veces yo digo que hay personas que para cada solución tienen un problema. Y aquí, pues a este problema, al menos Andrés como que hace algo, ¿sí? No se queda solo en la lógica de describir la situación, sino que hace algo y trae una opción, aunque de todos modos duda, ¿sí? Y bueno, esto quizás nos dice que nuestra fe no necesita ser perfecta, pero que nuestra fe sí necesita moverse, sí necesita hacer algo, necesita que nosotros, no sé, ahí va un verbo, o sea, tengamos una acción. No nos quedemos solo en creer, sí, yo creo que el Señor va a poder aquí alimentar a toda esta gente. Sí, pero haz algo, ¿sí? Si de verdad lo crees, haz algo. Entonces, ya ahí vemos que un poquito la fe toma un poco más de dinamismo, de que, bueno, dice Andrés, sí es un problema, pero aquí tengo como, pues aquí hay algo, ¿sí? La tercera actitud que veo yo acá, pues es la del chico, el muchacho, que además es como la esencia del milagro, ¿sí? ¿Y qué hace él? Entrega. La palabra para mí ahí es, pues, entrega, ¿sí? Y lo que ustedes decían, Dios no multiplica lo que nos guardamos, Dios multiplica, pues, lo que entregamos. Y yo pensaba aquí que hay incluso personajes que uno podría imaginarse, porque no los relata el texto,
pero tal vez ese chico, alguien le enseñó, como muchos de ustedes decían, es que cuando alguien llega a mi casa y así yo no esté preparado, pero yo lo atiendo con generosidad, pero yo trato de repartir, si no sé, si tengo un poquito de arroz, pues será un poquito de arroz para el uno y para el otro. Es como esa enseñanza tan bonita que a veces se ha perdido, de que pues donde comen dos, comen tres, ¿sí? Y de compartir lo que tenemos y de cómo, pues si yo me guardo lo que tengo, el Señor no va a tener nada para multiplicar, pero si yo lo entrego, pues ahí le estoy dando a Él esa herramienta para multiplicar. Pienso que ustedes pues lo describieron muy bien cuando nos contaban lo que el Señor les había dicho a ustedes en su palabra. Entonces, miremos que aquí hay algo que yo descubro y es que el milagro no empieza tal vez en las manos de Jesús, el milagro empieza es en las manos del chico que entrega, a quien tal vez, no sé, su mamá le preparó su merienda y tal vez ella no le dijo, no, si usted ve que le da hambre, escóndase en algún lugar y cómasela usted solito y no le dé a nadie. No, sino que era alguien a quien le habían enseñado a entregar, a dar, ¿sí? Pensando en si iba a alcanzar o no, no, pero pues entregó lo que tenía. Entonces, por eso les decía que para mí las palabras son como confianza, entrega. Y a raíz de esto, pues entonces la pregunta es, en este tercer punto, pues si Dios no multiplica lo que me guardo, sino lo que entrego, pues, ¿qué es lo que yo estoy reteniendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo le tengo que entregar al Señor? En qué me he venido guardando? ¿Mi tiempo, mi fe, mi corazón? Mis dones, mis carismas, qué es lo que me he venido guardando, qué es lo que el Señor me ha dado que yo me he venido guardando. Y hasta que no lo soltemos, pues no vamos a ver el milagro. El cuarto punto es decirles un poco lo que les decía, o sea, el Señor va a actuar, Él ya sabía lo que iba a hacer, lo tenía claro, pero necesita nuestros pasos de fe, ¿sí? Donde nosotros vemos escasez, Él ya está viendo abundancia. Donde nosotros vemos un problema, Él ya está viendo la solución. Y algo súper importante aquí es que Él da gracias. Antes de tomar el pan, da gracias. ¿Sí? Antes de que el milagro se dé, Él ya está dando gracias. O sea, Él sí es, pues, Él nos muestra como siempre con sus actitudes lo que es un verdadero paso de fe. Creer en lo que no vemos, esperar, saber, sentirnos confiados de recibir lo que en el momento no hemos recibido. Entonces, Él va a actuar, pero pues necesita que nuestra fe de alguna manera esté ahí, que estemos entregando. Quiere que nosotros seamos parte del milagro, quiere que nosotros, en estos días leía un libro que escribió Pepe Prado que se llama ¿Por qué Dios no sana a sus amigos? Y de alguna manera dice eso, o sea, es que Él necesita la acción a veces quiere la acción de muchos para obrar, o sea, quiere usarnos para que su gloria se vea, para a través de nosotros ver su gloria. Como quinto punto, pues la perseverancia. Entonces, si pudiéramos resumir estas tres lecturas para mí en tres palabras, serían esas: confiar, entregar y perseverar. ¿Qué pasa en los Hechos de los Apóstoles con los perseguidos? ¿Salen corriendo? ¿Se rinden? ¿Se callan? ¿Se echan para atrás? No. A pesar de los golpes y a pesar de las amenazas, siguen predicando. O sea que la palabra es perseverancia. Seguimos ahí. De hecho, en el Evangelio también lo vemos. Siguieron ahí a pesar de que no entendían nada, pero miren que hay algo también en la actitud de los discípulos y es que los discípulos pues obedecen. En medio de todo, a pesar de que primero manifiestan como su lógica humana, pero aún así pues siguen ahí, perseveran, esperan a ver qué va a pasar, qué va a hacer el maestro, siguen ahí. Y perseverar tal vez sea un poco, y como testimonio lo puedo decir, que tal vez perseverar, a veces uno no hace nada, absolutamente nada, uno no tiene que hacer absolutamente nada, sino perseverar. Y el Señor en esa perseverancia va haciendo lo que Él necesita hacer. Doloroso, claro, perseverar es doloroso. Dice que se van a alegrar por sufrir, ese yo creo que es como una dimensión o un nivel un poco más alto de la fe, ¿sí? Ya no es solo dar el paso, ya no es solo actuar, ya no es solo confiar y creer, sino alegrarse de sufrir. Y creo que ese ya es, claro, es lo que se espera tal vez en nuestra fe o es a lo que nos invita la cruz, en la alegría en el sufrimiento o el amor en el sufrimiento, y es un nivel más tal vez al que nuestra fe va a llegar y es la alegría de sufrir por el Señor, ¿no? No de victimizarnos o, ay, que no, sino la alegría de sufrir por Cristo, la alegría de haber recibido los azotes
por predicarlo a Él. Es un nivel más para mí ya de ir madurando en la fe, de ir creciendo en la fe y de ir creciendo en esa confianza en el Señor. Entonces, como les decía, pues si pudiésemos resumir, será confiar, entregar y perseverar. Esa es tal vez un resumen para mí en esta mañana de lo que podría ser nuestra vida cristiana. Si le entregamos, si confiamos, le entregamos y perseveramos, seguramente vamos a ver su gloria en nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adelante. Gracias, Milenita. Definitivamente la liturgia de hoy, las lecturas de hoy, nos están hablando de multiplicarnos. La experiencia del resucitado, la experiencia del que vive por siempre, la experiencia del que murió en la cruz, la experiencia del que derramó su sangre, la experiencia del que se levantó de la tumba, no es para guardársela, es para compartirla, es para repartirla, es para darla a los demás. Nuestra Iglesia Católica tiene una manera de hacerlo, totalmente válida, y es a través de los sacramentos. Bendito y alabado sea Dios, obviamente que por nuestros sacerdotes, porque el sacerdote se multiplica bautizando o se multiplica celebrando la Eucaristía y dando el pan de vida. El obispo se multiplica consagrando sacerdotes, impartiendo el sacramento de la confirmación, y está bien, todo está bien. Pero nosotros, los laicos, ¿cómo nos multiplicamos? Nos multiplicamos predicando la palabra de Dios. Nos multiplicamos dando testimonio. Nos multiplicamos haciendo lo que Jesús hacía. Sanando a los enfermos, expulsando los demonios, anunciando el reino de Dios. Al final de la primera lectura dice que pues le dieron la razón a Gamaliel. Venga, una pregunta. ¿Ustedes han admirado en algún momento la elocuencia de Pablo? ¿Ustedes han admirado la audacia, la inteligencia, las ganas, la pasión, la entrega que tenía Pablo? Miren que casi siempre nosotros pensamos que eso es como gratuito, como que él era así, él tenía eso. Pues les voy a contar algo. Pablo tuvo que haber aprendido todo eso de alguien. Alguien le enseñó a ser berraco, perseverante, echado pa'lante. Alguien le enseñó a ser ecuánime, inteligente, equilibrado, justo. ¿Y saben quién fue? Gamaliel. Gamaliel fue el maestro de Pablo. Y aunque Gamaliel no se convirtió o no hay datos de conversión de él al cristianismo, por lo menos le dio las herramientas a Pablo para que se convirtiera y terminara siendo el apóstol más grande del cristianismo. El multiplicador de la palabra de Dios. Y creo yo que eso es lo que nos enseña hoy la liturgia. ¿Cuál es el signo, Milenita, si está ahí todavía? ¿Cuál es el signo que utiliza la Escuela de Evangelización San Andrés? ¿Cuál es el símbolo de la Escuela de Evangelización San Andrés? La cruz. ¿La cruz cómo? La cruz, la X, pues el de multiplicar. Exacto. La cruz en forma de X. La cruz, porque así murió Andrés, del que está hablando hoy el Evangelio, que fue el que tuvo la capacidad de descubrir a ese muchacho, y que gracias a ellos dos, a Andrés y a ese muchacho, se pudieron multiplicar los panes y los peces. ¿De qué nos está hablando hoy la liturgia? De la Escuela de Evangelización San Andrés. ¿De qué nos está hablando la liturgia de hoy? De multiplicarnos, de extender. Pero ¿cuál es nuestro problema, mis hermanos? ¿Y cuál es el problema sobre todo del catolicismo? Y es que nosotros nos guardamos las cosas.
Al católico le cuesta. Mire, cuando hablamos de cosas materiales, somos muy lindos. No, eso no hay duda. A mí me gusta compartir, a mí me gusta regalar ropa, a mí me gusta regalar mercados, bueno, y eso es bonito. Eso está bien. Pero lo que yo siempre digo, son cosas pasajeras. Si tú le das de comer hoy a alguien, mañana, no, que mañana, más ratico ya tiene hambre. Si le regalas ropa a alguien, va y la vende y la cambia por una bicha de marihuana o qué sé yo. Comparte la palabra de Dios. Norman, pero hoy en día no escucha, ya nadie cree. Y entonces San Pablo responde, ¿y cómo van a escuchar si no hay quien les anuncie? ¿Y cómo van a anunciar si no hay quien los envíe? Hoy estamos siendo enviados. Hoy la palabra nos está diciendo, vayan y multiplíquense, multiplíquense. ¿Van a sufrir? Sí, gloria a Dios por eso. Van a ser atacados, perseguidos, bendito y alabado sea Dios. Pero no dejen de hacerlo, vayan y multiplíquense, vayan y prediquen, vayan y evangelicen, vayan y den testimonio, vayan y compartan lo que Dios les ha dado a ustedes. Vayan, háganlo. Si se les invita a una misión, vayan, asistan a la misión, porque si no terminamos nosotros romantizando el evangelio. Y entonces lo vemos cosméticamente muy bonito el evangelio. Ay, qué bonito que ese muchacho compartió sus panes y sus peces. ¿Y nosotros qué? ¿Y cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro compromiso? Vaya evangelice, vaya sane, vaya libere, vaya de testimonio, vaya y haga que el poder del Espíritu de Dios se manifieste. Mire, todo esto ha pasado porque sanaron a un paralítico. Todo eso ha pasado porque sanaron a un paralítico. Que el Señor nos dé la gracia, como Él lo quiera hacer. Si Él quiere que primero nosotros prediquemos y luego sanemos, como Él quiera. O si Él quiere que nosotros primero sanemos y liberemos y después prediquemos. Eso es lo de menos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos multipliquemos, que vayamos a dar testimonio, que ahora nosotros seamos ese Cristo encarnado, o que ahora nosotros seamos ese pan partido, compartido y repartido. Eso es lo que Dios quiere. Hay gente que dice, uy, yo amo la Eucaristía, uy, sí, yo soy feliz yendo a misa, yo soy feliz comulgando. Pero usted se ha hecho pan de vida. ¿Usted se ha hecho pan partido o usted se ha hecho pan compartido? Muy bonito que le encante ir a misa, pero de ahí tienes que, la palabra misa viene de la palabra misión. ¿Quiénes iban a misa? Iban a misa los comprometidos. Iban a alimentarse, a fortalecerse, a escuchar y a aprender para salir de misión. Para ir a predicar, para ir a ganar almas para el reino de Dios, para el evangelio. Pidámosle entonces a Papá Dios que nos dé la gracia de ser multiplicadores. Con todo lo que hemos escuchado de los hermanitos hoy, multiplicadores de su palabra, multiplicadores del evangelio, multiplicadores del reino de Dios. Cristos vivos, Cristos encarnados, pan partido y pan compartido. Que Dios les bendiga, mis hermanitos. Por favor, Milenita, nos ayudas a cerrar. Amén. Amadísimo Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, gracias por que nos enseñas, porque con tus actitudes, Señor, siempre nos estás enseñando a mirar más allá, a ver más allá, a dar más, a comprender más para poder dar más, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias por todo lo que has puesto en nuestras manos. Danos la gracia en esta mañana, en este día, de ser conscientes de todas las bendiciones, los dones, los carismas, todas las cosas que tú has hecho a través de nosotros y todas las cosas que nos has dado y que tal vez nos hemos guardado y no las hemos dado ni multiplicado.
que en este día podamos nosotros ser más conscientes, Señor, de lo que tú necesitas de nosotros, ser más conscientes de las situaciones actuales en nuestro país, en nuestro barrio, en nuestra familia, y de ver cómo nosotros, Señor, con tu gracia, con tu poder, con tu bendición y con la fuerza de tu Santo Espíritu, podemos salir a dar, a compartir y a multiplicar. A ti, Santa María, a ti, Madre de Dios, a ti, mamita linda, nuestra madre, nuestra modelo, nuestra maestra, tú que no te guardaste nada para ti, tú que con tu sí nos diste todo, nos trajiste la salvación. A ti te decimos, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que hagamos lo que nos corresponde, demos lo que nos corresponde y permitamos que el Señor lo multiplique. Amén. Gracias, mamita María, por enseñarnos a dar bajo tu manto, mamita, nos cobijamos para que tu intercesión por nosotros sea esa, que sepamos dar, compartir, multiplicar, hacer grande tal vez lo pequeño, todo siempre para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde, Amén. consuele nuestras lágrimas, multiplique nuestras bendiciones y multiplique los dones que ha puesto en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por estar aquí. Invitarlos entonces a nuestros grupos de oración presencial. Están en pantalla todos los días de la semana. Los invitamos también a seguirnos en las redes sociales. Los invitamos a conectarse a esta liturgia todos los días, a hacer el Santo Rosario todos los días de lunes a sábado a las 3 de la tarde. Estamos orando por nuestra patria, por Colombia, y también invitarlos a hacer sus aportes al NECI 301-551-2161. Allí recibiremos sus aportes económicos para poder de alguna manera hacer que esta obra continúe. Todos estos medios tecnológicos y demás pues tienen un costo y es importante para nosotros tener cómo cubrirlos para poder avanzar en esta misión que el Señor nos ha encomendado. Muchísimas gracias a todos, espero que tengan un muy feliz día y gracias por su tiempo, por sus aportes, por su cariño como siempre y que el Señor nos dé la gracia de seguir multiplicando lo que Él ha puesto en nuestras manos. Feliz día.